La conferencia es Lances, nuestro camino exitoso continúa. Quiero recordarles pues que por el chat pueden hacerle en cualquier momento las preguntas al ingeniero Bojacá y déjenme lo presento brevemente. El ingeniero Pedro Bojacá es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia y desde su graduación se ha dedicado completamente al campo industrial. Comenzó trabajando acá en Colombia para Edospina como ingeniero de soporte técnico para el tratamiento de aguas industriales. Después, 2 años más tarde, se integró al Departamento de Logística y Cadena de Suministro de la División Industrial de Bayer, Colombia. 1 año después fue nombrado gerente regional para la región andina de las unidades de protección de materiales, pigmentos inorgánicos. Después de esto, dentro de su carrera profesional, pasó para gerente regional para Latinoamérica de Lances en México. Después pasó también a Lances, tuvo responsabilidades de Lances en Brasil y ha estado vinculado con esta empresa durante todo este tiempo, tanto en el sector de tecnología de bebidas y para director general de Lances México, que es como está ahora. En el año 2014, el ingeniero Bojacá se graduó de un MBA ejecutivo por la Escuela Europea de Negocios en Madrid y ha estado desde este tiempo, desde Bayer y después su paso en Lances, vinculado completamente con el sector químico. Déjenme les cuento un poquitico de Lances, aunque el ingeniero Bojacá les contará más. Es una compañía líder, especialista en productos químicos, con un gran potencial de venta y una cobertura a nivel mundial. Junto con el ingeniero Pedro Bojacá nos acompaña el ingeniero Pablo César Narváez. El ingeniero Pablo César Narváez es ingeniero químico, tiene una maestría en ingeniería química y doctorado en ingeniería química, todos de la Universidad Nacional de Colombia, y está vinculado como profesor titular en la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. Dentro de su actividad académica posee un alto número de publicaciones, tanto a nivel nacional, pero sobre todo de publicaciones de circulación mundial. Tiene a su nombre y en compañía de otros colegas de su trabajo 4 patentes de invención, ha trabajado en 4 capítulos de libros, ha dirigido en su carrera en la Universidad Nacional 10 estudiantes de doctorado y 14 estudiantes de maestría. El ingeniero Pablo César Narváez acompañará al ingeniero Bojacá al final de la charla con alguna conversación que ellos nos compartirán y después pues esperamos las preguntas que las leerá nuestra coordinadora de evento, la ingeniera Salomé Correa. Entonces, sin otro saludo de mi parte, los dejo con el ingeniero Pedro Bojacá. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto, ingeniero, ahí lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Jairo, muchas gracias. Gracias a la asociación y gracias a todos los presentes, también a Pablo César por la invitación. Para mí es un placer y es un honor estar compartiendo con ustedes el día de hoy y hablar un poquito de pues a lo que me he dedicado en los últimos años al ser parte de la organización de Lanxess, que es pues una compañía internacional que se dedica a la química, pero ustedes van a ver también que se dedica a muchas otras cosas y eso justamente es la experiencia que me parece interesante compartir. Efectivamente, somos una empresa que pues se ha venido adaptando a todas las situaciones y a todos los cambios que se han venido presentando en los últimos años. Y debido a esto, pues creo que esa historia puede ser interesante también para todos los colegas y futuros colegas que tenemos en el gremio de la ingeniería química y también pues para este trabajo, digamos, interdisciplinario que hemos venido desarrollando. Es muy interesante ver que uno empieza como ingeniero químico y después termina administrando, liderando, y lo principal creo que es ese último paso, el tema de liderar equipos, el tema de entregar una visión y poderla adaptar en términos de corporaciones, independientemente que sean grandes o pequeñas. También espero que estén muy bien. La pandemia pues claramente ha afectado a todo el mundo. Nosotros como compañía internacional también hemos tenido diferentes tipos de afectaciones por la pandemia,
Y más o menos Colombia y México, que por supuesto las seguimos muy de cerca, están más o menos en una situación parecida. Entonces espero que ustedes se encuentren bien. Y a las personas que se conectan de fuera también, espero que la situación sea positiva. Primero nos gusta comenzar siempre todas las presentaciones de Lanxess con un momento de seguridad. La presentación está en inglés, pero evidentemente pues toda la charla la vamos a hacer en español. Y básicamente la intención de compartir un momento de seguridad es reflexionar un poco sobre alguna situación cotidiana que nos pueda generar pues algún peligro y que tal vez no la tengamos muy clara. Estos momentos de seguridad los trabajamos en la compañía en un ambiente que llamamos jornada hacia el cero, que justamente significa no tener accidentes en la compañía, tanto en ambientes de oficina como en ambientes productivos. Entonces, este específicamente tiene que ver con la seguridad de los teléfonos celulares. Ahora mismo, ustedes saben, pues estamos todos mucho más adaptados a la tecnología, pero también sucede que eventualmente los chicos que están ahora en casa o que están eventualmente tomando sus lecciones desde casa, el tema del horario se empieza a complicar un poco y tal vez no todos tendríamos, digamos, la misma disciplina en términos de horario para cumplirlo, para irnos a la cama más o menos a la misma hora, etcétera. Y lo que sucede es que muchas veces nos vamos a la cama con el celular encendido y todavía utilizándolo. Estos son simplemente algunos ejemplos de celulares que se recalientan o se sobrecalientan en este caso específicamente en una almohada, en una cama, y pueden, por supuesto, tener una ignición. Podemos tener un accidente que lamentar como cualquier otro accidente. Entonces es muy importante que podamos compartir esas notas con nuestra familia, con nuestros hijos, con las personas que nos acompañan para evitar este tipo de accidentes. Ahora entrando en materia, vamos a hablar ahora sí de la compañía, de Lanxess. Lanxess y nuestro eslogan que es Energizing Chemistry, energizando la química, de dónde venimos, dónde estamos ahora y para dónde vamos. Nosotros somos una compañía química europea, de origen europeo, que nació entre 2004 y 2005, que es lo que estoy proyectando ahora, como una decisión de Bayer en su momento de separar gran parte de su área química en una empresa independiente. En su momento hacíamos parte del grupo Bayer y de hecho varios de nuestros productos aún en nuestro portafolio actual fueron los primeros productos de la empresa Bayer cuando empezó al final de 1890 más o menos, como una empresa de colorantes y de pigmentos allá en Alemania. En ese año entonces se decidió excindir la compañía, separarla completamente y nos convertimos en una compañía independiente en el 2005, comienzos de 2005. Desde allí han venido muchas transformaciones en la compañía. Éramos una compañía que estábamos básicamente enfocados en el tema de productos commodities, pigmentos, productos que se utilizaban para formular cauchos, plásticos y muy enfocados al tema de cauchos. Entonces, en ese sentido, era una compañía un poco desbalanceada. A partir de las situaciones de mercado que hubo en 2008, 2009, la crisis global y otras crisis adicionales, entonces hubo algunos movimientos importantes en la compañía en términos de reestructuración. Y aquí les voy a resaltar los principales a partir de 2014. Antes de 2014, es decir, entre 2005 y 2014 hubo varios movimientos también, pero estos movimientos, digamos, yo diría que están opacados con el dinamismo que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años, y ustedes lo van a ver allí. En 2014 entonces decidimos reestructurar la compañía y para ello en 2015 lanzamos la cultura de desempeño, la cultura de performance. Esto es muy importante y creo que es parte también de una combinación de
factores en donde tenemos que centrarnos en el empleado como la persona fundamental, como el elemento fundamental para hacer crecer una compañía, para que una compañía sea exitosa. Hasta ese momento nuestra identidad todavía estaba un poco abierta, estaba un poco en el aire, porque veníamos de una compañía muy grande, con una reputación muy grande y, digamos, arropados dentro de una estructura de un tamaño muy importante. Cuando ya nos separamos, entonces tuvimos que empezar a crear nuestra propia identidad y una parte fundamental fue en 2005 la definición de nuestros valores como compañía, representados aquí en este árbol, los principios de liderazgo, es decir, todos los líderes de la compañía, cómo se deben comportar, y también la manera como hacemos las cosas, que la determinamos nosotros como la fórmula X. Algunos elementos, por ejemplo, es aquí actuar como equipo, tomar iniciativa, mantener las cosas simples, buscar soluciones. Y todo esto empezó a repetirse de tal forma mediante entrenamientos, mediante un trabajo colectivo, mediante una retroalimentación continua, hasta la fecha. Y yo una de las cosas que creo que nos ha mantenido a flote como una compañía internacional, a pesar de estas circunstancias que vivimos en este año, por ejemplo, es una cultura fuerte y una cultura en la cual los empleados se sienten compenetrados y se sienten bien tratados y sienten también que pueden tener un crecimiento en la organización. Entonces, esa parte de cultura de desempeño la empezamos en 2015. En 2016 ya decidimos que estábamos demasiado expuestos con el tema de cauchos. Gran parte de los productos que manejábamos en la organización tenían que ver con polibutadienos, específicamente para la fabricación de llantas, por ejemplo, EPDMs también. Entonces, a nivel global, este tema es muy fuertemente influenciado por el mercado automotriz. Y veíamos también que en China estaban empezando a generar plantas de muy buen tamaño a unos niveles de costo pues muy bajos, y esto nos podría generar problemas. Entonces, nosotros no éramos una compañía integrada, no producimos petróleo, y todos nuestros competidores que fabricaban, por ejemplo, este tipo de cauchos, son fabricantes de petróleos, ¿no? Por ejemplo, ExxonMobil, por ejemplo, la compañía china de petróleos. Entonces nos aliamos a nivel global, hicimos un joint venture con la compañía más grande de petróleo del mundo, que es Saudi Aramco, y formamos una nueva compañía que se llamó Arlanceo, que es una compañía en la cual entró Saudi Aramco y Lanxess a manejar solamente los cauchos. Hasta ese momento seguía siendo una compañía nuestra, donde teníamos una ventaja comparativa, y era justamente el tener acceso a las materias primas. Después, en el año 2016, adquirimos la parte de desinfectantes y activos desinfectantes de Chemours. Chemours era una compañía que se había formado también de DuPont años atrás. Y esta parte de desinfectantes, por ejemplo, es algo que ha sido muy interesante en el tema de complemento de portafolio. En la situación actual, al momento, por ejemplo, tenemos estos desinfectantes que complementan el área de protección de materiales que ya manejábamos nosotros. Y tenemos, por ejemplo, ahora unos desinfectantes que son efectivos contra el COVID, por ejemplo, o el coronavirus, y otro tipo de virus, etcétera, que se utilizan en la parte de desinfección profunda. Entonces, en el 2016 ya adquirimos esa área y ya reformamos un poco nuestra área también de protección de materiales. En 2017 arrancamos también un proyecto muy interesante y muy ambicioso, que tenía que ver con digitalización. El tema de digitalización es fundamental hablando de estas nuevas épocas o de este nuevo siglo. Y digitalizar no es simplemente escanear todo y tener todo escaneado en la nube, por ejemplo, sino digitalizar es que los procesos sean procesos más livianos, que sean procesos mucho más ágiles, que podamos darle un mejor servicio a nuestros clientes, que podamos hacer entrenamientos vía remota,
y que podamos, por ejemplo, mercadear también nuestros materiales de una mejor forma. En muchos casos, al comienzo del año 2000, 2001, muchas compañías entraron en el proceso de digitalización, pero era nada más que tener una interfase con clientes para que les pudieran poner las órdenes de compra directamente o que los dos sistemas de las compañías se conversaran y pudieran automáticamente generar procesos de órdenes de compra, etcétera. Pero nosotros entendemos el tema de digitalización mucho más allá. Para darles un ejemplo, tenemos algunos sensores instalados ahora. Gran parte del trabajo ha sido poner Wi-Fi en todas nuestras plantas a nivel global. Y entonces, con esos sensores y esa información que nos envían los sensores que están colocados en los equipos, podemos empezar a hacer mantenimiento predictivo. Entonces, ya tenemos información de los equipos en el momento online y vamos sabiendo el desgaste que pueden tener estos equipos, por ejemplo, bombas o equipos de dosificación o equipos de reacción, y a partir de allí ya hacer un mantenimiento predictivo sin necesidad de tener que tener paradas de planta importantes, por ejemplo. Eso solamente para comentar uno de los casos. En 2017 hicimos una adquisición muy importante. Compramos a nivel global la compañía Chemtura, que es una compañía que tenía una base en Filadelfia, en Estados Unidos, y vinieron aproximadamente 35 plantas de Chemtura, la mayoría en México, Estados Unidos y Brasil, aunque también tuvimos algunas que vinieron en Europa, de parte de Chemtura en Europa, y esto también pues generó un complemento de portafolio bastante importante. Los productos que adquirimos en su momento en Chemtura eran productos que se iban al área de construcción, principalmente retardantes de llama o productos con base en poliuretanos para la formación de polímeros de alto desempeño. Y también vinieron algunos productos que sirven como aditivos para la lubricación o para formular aditivos para lubricantes. Entonces, una área nueva, completamente diferente, que complementó el portafolio de la compañía. Después, en 2017, tuvimos ahí un tema interesante, y fue que este señor que es muy conocido, Warren Buffett, que es un inversionista muy famoso a nivel global, decidió invertir en la compañía. Y fue interesante porque la verdad el señor no tiene acciones en otras compañías químicas, y justamente la mención que hizo en su momento era que quería invertir justamente en empresas y en compañías que tuvieran muy claro para dónde iba el futuro. Y hablo nuevamente del tema de reestructuración y de digitalización como puntos interesantes. En 2018 adquirimos también el área de retardantes de llama con base en fósforo de la empresa Solvay, que es una empresa de origen belga, y también complementamos portafolio. Y también en ese año ya encontramos que el área de cauchos no era más interesante y los señores árabes querían tener una participación mayor en el negocio. Entonces vendimos nuestra participación de ese joint venture que habíamos creado en 2016 a los señores de Arabia Saudita, y ya el negocio de cauchos pues dejó de ser una unidad de negocios nuestra. Aquí en 2019 hicimos algo que también me parece interesante como compañía, y fue el lanzamiento de Chemondis. Chemondis es la plataforma de compra y venta de productos químicos más grande de Europa. Básicamente la intención allí es que las compañías se encuentren y exista una plataforma para que entre ellas mismas hagan las negociaciones de varios de los productos. Claramente aquí atendiendo todo el tema de regulación y todo el tema que pudiera haber en cuanto a registros. Hay materiales que requieren un registro en Europa, como ustedes saben, el REACH, y otros tipos de registro en otras partes del mundo. Entonces, atendiendo todo este tema regulatorio, se crea esta plataforma que sirve básicamente para que cualquier compañía que produzca químicos y quiera mercadear sus materiales de forma electrónica lo pueda hacer a través de esta plataforma.
Es importante comentar que Lanxess no es el dueño de la plataforma, es un accionista de quien formó la plataforma, que es a su vez una empresa independiente. Entonces, no solamente productos de Lanxess son los que se comercializan allí, sino de muchas otras compañías. Y es parte justamente del tema de digitalización. Y en el año 2019 vendimos nuestra área de químicos para tratamientos de cuero con base en cromo. Esto básicamente es una decisión justamente de irnos hacia una compañía de especialidades químicas y no estar tanto en negocios de commodities. Entonces, como ustedes ven, en los últimos 4 o 5 años hemos tenido muchísimos movimientos que han hecho que la compañía, gracias a su cultura y el trabajo que se ha desarrollado con todos los colegas, fácilmente pueda incorporar negocios, fácilmente pueda ir hacia la meta que es tener una compañía de especialidades. Esto solamente refuerza un poco esta lámina, solamente refuerza un poco lo que les mencionaba cuando estábamos muy enfocados en el negocio de cauchos y tuvimos estas dos grandes situaciones en 2009 y en 2013 por un tema en el 2008-2009 claramente por un tema de recesión mundial, pero en el 2013 por un tema de sobrecapacidad, pues tuvimos que decidir justamente en el tema de no meternos más en el tema de cauchos y hacer algo nuevo con la compañía. Y bueno, esto básicamente derivó en este cambio de portafolio que les he comentado a través de la charla, en el cual se formó, al comienzo pues teníamos nuestros químicos básicos, nuestros colorantes, productos para protección de materiales, y después ya estamos hablando aquí de tener productos un poco más elaborados. Tenemos también a Arlanceo en la ecuación, la que formamos en 2016. Ya en 2017 teníamos medio Arlanceo porque le habíamos vendido la otra parte a los árabes, y ahora en 2020 tenemos una compañía bastante más balanceada y estructurada que está muy enfocada a estas áreas que están presentadas en esta lámina. Entonces tenemos productos intermediarios avanzados que van principalmente al área, por ejemplo, de intermediarios agrícolas, pero también a la producción de poliésteres, por ejemplo, con el caso del anhídrido maleico. Tenemos también productos como pigmentos inorgánicos que van principalmente al área de construcción y pinturas. Después todo el área de aditivos de especialidades, que son productos, por ejemplo, que se utilizan como retardantes de llama en la producción de poliestireno expandido y que va al área de construcción. Lubricantes que van muy enfocados a la parte automotriz y también a la parte de aviación. Algunos materiales colorantes también que van a diferentes aplicaciones en plásticos. Después creamos este pilar de Consumer Protection, que son productos que tienen mucho más que ver con todo el tema regulatorio, con todo el tema de soporte, es decir, biocidas, productos para protección de materiales, desinfectantes. Allí tenemos también la parte de purificación de líquidos, la tecnología de purificación de líquidos, donde están las resinas de intercambio iónico, las resinas para decoloración de azúcar, por ejemplo, que va para el área de alimentos, y también las membranas de ósmosis inversa. Y también tenemos al final los materiales que son plásticos de ingeniería, que principalmente están enfocados a la parte de vehículos automóviles. Entonces, esa es la situación actual de la compañía, pero no significa que vaya a ser la situación actual de la compañía por mucho tiempo, porque ya hay una intención también de una vez pasada, digamos, esta situación de pandemia que estamos viviendo, podamos también avanzar con adquisiciones nuevas. Esto ya lo expliqué. La empresa está principalmente en estas áreas, o sea, al final de cuentas, las áreas finales donde se utilizan nuestros productos son construcción, electrónicos, la parte automotriz,
agroquímicos y después los químicos, digamos, intermediarios que son materias primas del área química. Y en la parte de la derecha ustedes van a ver las ventas por región. Claramente es una empresa que todavía sigue teniendo una huella muy fuerte en Europa. Alemania pues es uno de los principales países y claramente lo es porque hay una industria muy fuerte del área química y del área automotriz también, pero también los otros países de Europa. La parte de Américas, y hablo de Américas porque ya no se divide exactamente entre Latinoamérica y Norteamérica. Aquí Latinoamérica es principalmente Brasil y Argentina. Norteamérica, México lo incluían en ese país como parte de Norteamérica. Entonces, ahora hablamos de Américas como región y básicamente estamos aproximadamente en un cuarto de las ventas a nivel global y Asia pues tiene el otro cuarto de las ventas. Entonces, es un poco como la compañía trabaja. Las ventas al final del año pasado fueron ventas de 6.8 billones de euros. Ese es el tamaño de la empresa, 14.300 empleados, estamos en 33 países. Digamos que a nivel de compañía es un poco lo que les puedo contar. Ahora, ¿qué es importante? Que la compañía ha tomado muy en serio todo el tema que tiene que ver con sustentabilidad y con las metas que se ha propuesto a través de la ONU de desarrollo sustentable. Y para ello, pues hay varios puntos importantes de comentar. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el tema del clima. Claramente es uno de las líneas de trabajo importante de toda compañía química, diría yo, y es justamente tener una producción que permita tener un desarrollo sustentable y que a futuro podamos cumplir con las metas de acuerdos en temas de protección de clima, como por ejemplo el Acuerdo de París, en donde pues las compañías, no, los países en realidad se comprometieron a reducir más de 2 grados centígrados la temperatura global y por supuesto eso significa que tendríamos que tener pues un ajuste en todas las producciones y en todos los métodos que tengamos, digamos, en la parte de tipos de materiales que se usen para la producción de energías renovables, etc. El otro punto interesante que tiene que ver con la economía circular, seguramente muchos de ustedes o todos han escuchado el concepto y básicamente se trata de tener materiales que desde el comienzo ya se tengan desde el inicio, desde que nacen esos materiales, ya los tengamos como materiales que pueden ser reciclables y reutilizables en diferentes fases futuras. Esto tiene que ver más que con el reciclaje, con el reuso. Y desde el concepto de diseño se tiene que tener absolutamente claro qué es lo que queremos buscar al final en términos de objetivo para que ya desde el arranque, desde cuando estamos pensando en cierta producción de materiales, pues lleguemos a una reutilización de tal manera que la cantidad de energía y de materia prima que utilicemos del material pues sea mínima. Y por supuesto, todos los objetivos que tienen que ver con baja emisión de carbón y con metas de sustentabilidad. Entonces, como compañía hemos venido trabajando fuertemente en ello. Y como les decía, no solamente es importante producir materiales, sino comprometernos como sociedad y con la sociedad. Aquí en esta lámina ustedes ven las metas de desarrollo sustentable de la ONU que tienen que ver justamente con la parte de tratamientos, por ejemplo, de agua, del cuidado del agua, energías renovables, protección del clima. Y allí nosotros hacemos, digamos, un alineamiento de estrategia también con respecto al tema de sustentabilidad. Es fundamental que pensemos en el tema de sustentabilidad. Nosotros como compañía química, de donde parten muchas cosas,
que lo tengamos claro y que sepamos que si no cuidamos los recursos, si no cuidamos nuestros procesos, si no cuidamos este planeta, pues claramente vamos a estar dejando un legado muy triste para las futuras generaciones. ¿Cuáles de esos temas, digamos, nosotros como compañía trabajamos? Entonces hablamos de una responsabilidad corporativa y allí tenemos varios puntos que me gustaría comentarles. Uno, por ejemplo, es tener una proveeduría resiliente, es decir, que cada vez que necesitemos un material, nosotros también sepamos esa cadena de suministro que nos está entregando esa materia prima que necesitamos, o por ejemplo el tema de clima, como les mencionaba anteriormente, o de fuentes de energía, que sepamos, digamos, cuál es el trasfondo de esa proveeduría y que podamos incorporarla fácilmente a nuestros sistemas de responsabilidad integral. Claramente el tema de la seguridad en los sites es fundamental. La industria química antigua que no se preocupaba por los accidentes en las plantas, por hacer de los sites lugares más seguros, por tener oficinas ergonómicamente diseñadas para justamente tener los mejores estándares, pues ya es una química o es una industria química muy vieja que está mandada a recoger. Entonces, todo el tema de seguridad lo tomamos muy en serio, todo el tema de ergonomía y de trabajo adecuado lo tomamos muy en serio. Después viene el tema de protección de clima y voy a entrar un poco en detalle en las próximas láminas y tiene que ver con una meta de la compañía de ser neutral frente al clima en 2040. Para una compañía del tamaño nuestro es una meta muy ambiciosa. Porque quiere decir que estamos no solamente pensando en nuestros procesos actuales, sino en eventualmente procesos futuros que podemos llegar a tener, adquisiciones futuras, como mencionaba recientemente, y que todo este tema de la eficiencia climática esté considerado. Sin duda, el tema de motivación de los empleados y de los equipos es muy importante y fundamental. Como les mencionaba antes, para nosotros el empleado es el tema central, la compañía, y entonces a partir de allí tenemos todo nuestro desarrollo en la cultura de desempeño y todos los planes de carrera, todos los planes de entrenamiento están alineados con los objetivos que se determinan con los colegas cada comienzo de año y con el ciclo de desempeño. Claramente tenemos que seguir innovando. Tenemos algunos productos que son bastante novedosos e interesantes en todas las áreas de negocios. Hay un equipo de investigación bastante importante en Lanxess que no solamente tiene la intención de generar nuevas soluciones, sino que sean soluciones sustentables. Y también, pues obviamente, la valoración no solamente con el cliente, sino con todas las partes interesadas, nuestros proveedores, nuestros accionistas y la sociedad misma, para tener una compañía que sea resiliente, que sea líder, que sea sustentable y, por supuesto, pues al final de cuentas rentable. No está de más mencionar que la rentabilidad no está peleada con la sustentabilidad. Hay que ser creativo, hay que trabajar de forma creativa para poder obtener esos beneficios. Aquí les quiero presentar un proyecto muy pequeño, pero es un proyecto que nos llena de orgullo en México y tiene que ver con una casa hogar para niños huérfanos que existe aquí en la zona en Ciudad de México. Esta casa provee refugio para chicos y también les provee de educación a muchos de los niños del área. Es un área sumamente pobre. Y nosotros llegamos allí a hacer un trabajo también de responsabilidad social. Si bien es cierto, no son vecinos nuestros, no están cerca, pues encontramos que podría ser un proyecto interesante porque más que ayuda, ellos necesitaban dinero. Y entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que el dinero que ellos puedan necesitar lo podamos generar de otra manera? Y pensamos justamente en el tema de
eficiencia energética. Entonces dijimos, bueno, esta casa tiene unas instalaciones ya muy antiguas, está pagando un recibo de luz bastante alto, etcétera. Entonces vamos a hacer un proyecto en varias fases para poder mejorar la eficiencia energética de la casa hogar y después montar unos paneles solares para que no tengan que pagar electricidad. Y claramente es un proyecto, como les decía, pequeño. Ustedes ven allí 17 toneladas de CO2 por año, pero por otro lado es un proyecto muy reconfortante en el sentido de que pudimos llevar a cabo todas las etapas y entregar todo el sistema de generación eléctrica solar y sustentable e inaugurarla este año. Entonces eso es parte de nuestro objetivo que dice que si es bueno para la sociedad, si es bueno para el negocio, perdón, tiene que ser bueno para la sociedad también. Aquí me gustaría parar un momento para mostrarles un video sobre el tema de neutralidad del clima. Vamos a intentarlo, ahorita lo hemos intentado, pero no había funcionado de la mejor manera debido al sonido, entonces vamos a ver si lo podemos proyectar ahora ustedes me dicen si lo escuchan y si lo pueden ver. Muy bien. Bueno, creo que no, tal vez no pudieron escuchar, pero bueno, veían ustedes ahí los subtítulos y básicamente les voy a resumir ahora en la presentación justamente lo que nosotros como compañía queremos hacer. Entonces, o estamos haciendo. Entonces, estamos básicamente hablando de reducción de emisiones. Entre 2004 y 2018 ya redujimos el 50% de nuestras emisiones de CO2. Y varios de los proyectos, digamos, que estamos mencionando aquí son proyectos que están ya en utilización, es decir, están funcionando y otros que vienen a futuro. Una cosa interesante, digamos, en este tema de la reducción de emisiones es, nos interesa no solamente definir metas, sino definir metas que sean alcanzables y sobre todo poder poner un recurso en esas metas para que las podamos lograr. Aquí tenemos, por ejemplo, la reducción de ácido de óxido nitroso. Esta es una fábrica de caprolactama que tenemos en Krefeld-Uerdingen, en Alemania, y el óxido nitroso que se produce en la fabricación de caprolactama, pues es 300 veces más contaminante, digamos, que el CO2 para emisiones.
montamos una planta de reducción de óxido nitroso y entonces ya no estamos emitiendo ese material. En Porto Feliz, en Brasil, tuvimos la oportunidad también de poner una planta de cogeneración. Básicamente tomamos el bagazo de la caña, que es un subproducto de toda la industria cañera, y tenemos una planta de cogeneración de vapor, más bien de biomasa, que después se produce la suficiente energía para las calderas, y es la energía, digamos, que estamos utilizando allá en nuestro site MultiBU de Porto Feliz. En Amberes, en Bélgica, estábamos dentro de un grupo, digamos, de compañías en un anillo químico, y allí alguna compañía estaba generando CO2, y después generaba vapor y se perdía mucho calor al final. Entonces hicimos un proyecto conjunto en el cual ya trajimos, digamos, todo el tema de las pérdidas de calor que pueden haber en una de las plantas, las podemos poner en la planta nuestra y entonces utilizamos esa energía que ya era energía perdida de todo el proyecto, digamos, del anillo o del parque químico, la estamos utilizando nosotros. Y también, como les mencionaba, no solamente estamos hablando de adquirir compañías, sino adquirir compañías que tengan una baja emisión. Entonces, eso también es fundamental. Ya para 2040, entonces estamos partiendo, digamos, de 2018 ya. A 2025 tenemos que tener una emisión adicional y en 2040 definitivamente ya tendríamos que tener la neutralidad climática. Esto no significa no tener emisiones, claramente significa tener el número mínimo de emisiones posibles y mediante proyectos de mitigación hacer la mitigación justamente de las emisiones que no vamos a poder de ninguna manera contrarrestar, claramente, pero sí podemos tener medidas de mitigación, como por ejemplo reforestación, que nos puede ayudar mucho en esta parte. Y allí están los proyectos pilares estratégicos para disminuir emisiones. Entonces, estamos hablando de salir, por ejemplo, del uso de carbón. Tenemos todavía algunas plantas en India que utilizan carbón. Entonces, tenemos que salir de carbón a energías renovables. Finalizar el proyecto de reducción de óxido nitroso en Amberes, y también avanzar, digamos, en todos los otros lugares donde podamos tener energías no tan limpias, empezar a trabajar en energías limpias. Otro tema tiene que ver con sacar de la ecuación el tema de que para crecer yo necesito comprar lo que sea. Entonces aquí no, nosotros estamos muy enfocados en que tenemos que crecer, tenemos que adquirir, tenemos que desarrollar, pero por otro lado los temas de clima y cómo es la huella climática de esa compañía que adquirimos es fundamental. Y claramente seguir trabajando en todos los temas de innovación como compañía en los grandes parques productivos que tenemos. Y les decía de poner dinero, porque al final de cuentas, pues muchas de estas metas a veces se quedan en el papel en las compañías porque no tienen un fondeo adecuado. Entonces, tenemos aquí específicamente unos proyectos muy específicos y también cuál es la misión, la reducción de emisiones que se espera y cuál es el dinero, digamos, que se está invirtiendo. Afortunadamente, inclusive por la situación de COVID, pues no hemos tenido que disminuir ese fondeo y la compañía sigue todavía con sus metas muy claras para 2040 ser desde el punto de vista de clima neutral. Esto es muy rápido aquí. Claramente, para que el tema de clima funcione, pues también hay que tener la parte política, digamos, fundamentada. Y Europa claramente es una de las regiones donde el tema está mucho más avanzado. Ahí se presenta la Unión Europea, pero pues necesitamos también dar un impulso del tema de sustentabilidad en las demás regiones, de tal manera que sea también rentable para las compañías ser sustentables.
En muchos casos no hay una diferenciación. En muchos casos la compañía es básicamente el tema es igual, digamos, si contamina o no contamina es más o menos lo mismo. Hay algunas restricciones, etcétera, pero no es tan diferente. Felizmente en Europa y en otros países pues ya se crea una diferenciación y la intención es que esto pues por supuesto se pueda eh, exportar a otras regiones, ¿no? Y también pues saber qué va a pasar después del COVID, ¿no? Porque claramente vamos a tener una recesión económica muy importante a nivel global y esperemos que esto pues no afecte las metas de clima, aunque sabemos que para tal vez algunos países o algunas economías pues va a ser más importante el salir de la situación actual de crisis, pues que pensar en proyectos sustentables. Pero tenemos que seguir teniendo eso en la cabeza y tener esa meta. Esto es muy rápido, simplemente algunos de los premios que la compañía ha ganado por sustentabilidad. Pertenece al índice Dow Jones Sustainability mundial y de Europa. Dentro de las compañías químicas es la que está más altamente posicionada en este índice. También en el proyecto de carbono, de reducción de carbono, somos A. Y hay otros proyectos adicionales allí que no quisiera detenerme en ellos. El tema de responsabilidad, digamos, de sustentabilidad también es una iniciativa, digamos, generada por varias compañías. En 2011 se formó una asociación, digamos, que se llama Juntos por la Sustentabilidad y allí nosotros hicimos parte del grupo fundador y como les decía, la intención es no solamente que nosotros seamos sustentables, sino que todas las compañías que trabajan con nosotros también lo sean, tanto en la cadena productiva y de valor como hacia nuestros clientes finales también. Me gustaría también comentar sobre temas que estamos desarrollando como portafolio. Les mencionaba ahí anteriormente que también como portafolio desarrollamos cosas nuevas, novedosas, y tienen que ver justamente con el tema de sustentabilidad. La movilidad claramente ha cambiado. Tenemos materiales mucho más livianos, digamos, ahora como parte de los autos, de los coches. Y entonces aquí tenemos nosotros muchos plásticos de ingeniería que vienen a reemplazar partes de metal en los autos. Esto ya viene funcionando hace muchísimos años, pero hemos hecho también nuevas incorporaciones, nuevas mezclas con fibra de vidrio, por ejemplo este Tepex que fue una ABS con fibra de vidrio, perdón, una poliamida con fibra de vidrio, que hace que tenga una resistencia muy importante y entonces se puedan modificar estructuras que eran anteriormente solamente metálicas. También seguimos trabajando en la parte de tratamiento de aguas. La calidad del agua, digamos, es muy importante. Tenemos algunos materiales que sirven, por ejemplo, para remoción de arsénico en aguas y allí hemos innovado también con este tipo de productos para hacer aguas, para potabilizar agua o para retirar este tipo de materiales en embotelladoras de agua, por ejemplo. Y finalmente en la parte de cueros también generamos una maquinita, un prototipo que es muy interesante porque utiliza todos los materiales que se utilizan en curtición y en acabados para cueros, pero después esa misma máquina reprocesa los sobrantes o más bien los resultantes, digamos, de esas reacciones y se pueden utilizar nuevamente como productos base para el tratamiento de nuevos cueros. Entonces, es también un efecto, como les mencionaba, de la economía circular y de ir pensando ya en diseño de productos desde el comienzo. Seguramente vamos a tener que seguir trabajando contra las situaciones de mercado que tenemos todos, proteccionismo, hay una banderita ahí que está expresada porque pues vemos que hay mucho tema de proteccionismo en la última administración principalmente. El tema de presión regulatoria, que la vemos positiva, o sea, mientras haya regulación y haya una manera, digamos, de premiar a las compañías que trabajan de forma sustentable y bajo la regulación, pues es como debería ser.
También vemos que hay una consolidación muy importante en el mercado químico, como lo hay en todos los otros mercados, desde las aerolíneas hasta los bancos. El área química pues, no sale de ahí tampoco. Tenemos muchísimos ejemplos, digamos, de consolidación. El tema de digitalización, sin duda, nos parece que es fundamental a futuro, más bien desde ya, para preparar algunos temas adicionales para el futuro, pero ya es algo que está aquí y que tenemos que trabajar y trabajar de forma profunda, ¿no? En los procesos, en la mentalidad, en la manera ya de desarrollar los temas y sobre todo pues, apropiarnos de tecnologías que ya existen y utilizarlas, por ejemplo, como les decía, para mantenimiento predictivo. Y sin duda el tema de sustentabilidad, que para nosotros como compañía es fundamental. Todas las compañías químicas deberían estar pensando en procesos sustentables y no solamente pensando en ellos, sino poniendo dinero y fondeando proyectos sustentables. Aquí, al final, entonces, pues seguimos nosotros como una compañía que para poder alcanzar esto tiene que actuar muy rápido, de forma decisiva, tiene que tener estructuras eficientes y livianas y tiene sobre todo que tener pues una huella, digamos, en todas las regiones, ¿no? Eso es algo muy importante y que siempre ayuda en la consolidación. Finalmente, con respecto al COVID, nosotros también hicimos algo de nuestra parte y fue donar en varios países donde estamos presentes una cantidad de productos que se llama Reliant Vircon, que es un desinfectante de alto desempeño que se utiliza principalmente en la industria de agrícola o pecuaria, pero aquí específicamente tenemos una aplicación, claro, para la parte de hospitales y hicimos una donación interesante en varios países, en 13 países, para que pues también pudiéramos apoyar un poco la desinfección profunda en esas áreas que tanto lo necesitan en el momento. Bien, ahí termina mi presentación. Esto es lo que llamamos energizando la química y por supuesto ahora estamos abiertos a las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Bueno, Pedro, muchas gracias. Jairo, ¿me indica si me escuchan bien, por favor? Sí, ahí estamos escuchando bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, Pedro. Yo identifiqué 4, podría ser más, tendencias que caracterizan la industria química. Coinciden claramente con las que han sido publicadas por empresas como McKinsey o como PricewaterhouseCoopers con respecto a la industria química, en donde vemos que las industrias deben identificar formas de incrementar la sostenibilidad y la economía circular, afrontar el reto de la desglobalización que lo mencionaba hace un poco en las últimas diapositivas, reducir el dilema de la digitalización porque, como lo decía al principio, va mucho más allá de tener un sistema en donde la información repose ya no en papel, sino a través de medios digitales, y generar valor a partir de las fusiones y adquisiciones, que creo que la compañía ha ido pues, adquiriendo compañías, pero después también las vende o las reposiciona para generar valor. Con respecto a eso, yo le haría una pregunta a Pedro. Viendo la situación actual, que probablemente va a llevar a una digamos, a un avance mucho más rápido en lo que se veía viendo con respecto a la desglobalización. ¿Cómo ven esa situación para la compañía y cómo lo ven en general para la industria química? O sea, ahora hay más tendencias de cerrar un poco las economías para que los impactos de esta situación del COVID-19 no sean tan críticos. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí,
Sí, sin duda, Pablo. Digamos, una de las situaciones que se pueden presentar justamente es que haya eh, alguna especie de proteccionismo o que empecemos a cerrar un poquito las fronteras. Nosotros como compañía internacional, de alguna manera, somos amigos de libre comercio, ¿no? Finalmente, eso es lo que genera, digamos, ventajas competitivas y también que posteriormente podamos llegar a diferentes mercados y llegar con soluciones estratégicas a diferentes mercados. Es muy probable que eso suceda. No, nosotros, digamos, estamos muy bien integrados desde el punto de vista de producciones. Seguramente si tenemos alguna dificultad pudiéramos llegar a traer algún material de otro sector o de otro país, dependiendo de la situación, si eso nos pudiera llegar a ocasionar alguna dificultad. Pero sin duda que entendemos que en este momento los pilares, digamos, tanto de la producción como del futuro de la industria química tienen que estar fundamentados en lo que mencionábamos antes, ¿no? En el tema de digitalización, en el tema de sustentabilidad y en el tema de un comercio fluido, atendiendo, por supuesto, todas las reglas, ¿no? Eso también me puede llegar a suceder y es tal vez algunos países establezcan unas reglas un poco más estrictas desde el punto de vista de ingreso al país, etcétera, de ciertos materiales. Pero pues claramente nosotros como compañía internacional estamos preparados para poder afrontar esa situación. Eh, no sin mencionar que claramente la situación en este momento es difícil, ¿no? O sea, tenemos una situación que a pesar de que tenemos el COVID que empezó en China y después siguió con Europa, nosotros afortunadamente no tuvimos ninguna afectación en nuestras plantas de producción. Pudimos continuar con diferentes estrategias, digamos, manteniendo la producción, pero ahora lo que nos encontramos es con demanda. Y básicamente, pues la situación en este momento es difícil porque hay muchos segmentos y muchos sectores, como los que yo mostraba anteriormente, el automotriz o el sector de construcción, que están muy parados, están estacionados. Entonces, en ese orden de ideas, pues eso nos afecta también como compañía. Ahora, con el tema de visión, mencionaba que la empresa sigue con toda la intención de mantener algunas adquisiciones en los años venideros. Esto gracias al trabajo, digamos, que se ha venido desarrollando y muy seguramente siempre enfocándose en el tema de huella de sustentabilidad, huella de carbono y también complemento de portafolio para seguir teniendo una compañía balanceada, ¿no? Sí, antes de darle paso a las preguntas de los asistentes al webinar, hay un aspecto que se tocó tangencialmente, pero digamos que no fue el principal de la charla, que es todo lo relacionado con el talento humano en las compañías. Entonces, digamos que en su posición como líder de la compañía en Centroamérica, en México, ¿cómo ven ustedes el, el reto de retener el personal que ustedes han formado y que tiene y que ha adquirido unas habilidades que seguramente ustedes identificaron que debían potenciar en un entorno cambiante en donde la gente ya, a diferencia de nuestra época, de cuando nosotros nos graduamos, no quieren estar en una compañía toda la vida? Y esto pues no es un problema menor, porque es que las universidades, los países y las compañías invierten para formar el personal, para darle unas habilidades, y pues rápidamente esa inversión puede perderse. Sí, eso es una situación real, ¿no? Que vivimos nosotros. Nosotros trabajamos mucho con los chicos que recién salen de la universidad. Tenemos un programa de becarios que trabajamos con la Asociación Nacional de la Industria Química aquí en México.
traemos no solamente ingenieros químicos, sino también colegas de otras áreas que requieren, digamos, que requerimos en otras áreas de apoyo, en compras, en finanzas, etcétera, ¿no? Y claro, tenemos una población bastante joven que tiene esa situación intangible, ¿no? Las llamamos millennials, ¿no? Pero pues, básicamente esa situación de que quieren algo nuevo muy, muy rápido, ¿no? Lo que a nosotros nos ha funcionado bien es dos cosas. Una, tener una cultura fuerte como organización. Entonces, todas las personas que entran a la empresa tienen digamos, un onboarding, le llamamos, o unas charlas con respecto al tema de cultura, pero después no solamente se quedan charlas, sino que ya lo ven en el día a día. Entonces ven cómo la gente trabaja en equipos multidisciplinarios, cómo trabaja por objetivos, cómo hay un diálogo fluido desde el director general de la compañía hasta el becario que recién entró, sin grandes dificultades. Claramente sí, la paciencia, digamos, es una de las habilidades que tenemos que empezar a desarrollar más en estos chicos, porque en un tiempo muy corto quieren tener un crecimiento muy rápido. Y la situación es que uno entiende que puede ser que eso se pueda dar en otros medios, pero aquí necesitamos también experiencia, necesitamos haber participado en proyectos, necesitamos cierta exposición para ir creciendo dentro de la organización. Entonces, un poco lo que hacemos es eso, es generar equipos donde tenemos gente con mucha experiencia, gente con poca experiencia, y vamos haciendo trabajos, digamos, multidisciplinarios y allí la gente se pone más la camiseta. O sea, siento que la persona está más comprometida con la organización, está más comprometida con las metas de la organización. Y otro tema, seguramente, Pablo, que es interesante, es también que los chicos se identifiquen con la compañía. Entonces, una parte de identificación tiene que ver, por ejemplo, este tema de sustentabilidad, este tema de cuidado del clima, este tema de responsabilidad corporativa. Sin duda, la posibilidad también de eventualmente tener una carrera internacional, también eso llama la atención y genera compromiso. Entonces, un poco esto. También dentro del tema de cultura de desempeño que tocaba yo ahí brevemente en la presentación, está este asunto de definir muy claramente metas y definir muy claramente programas de entrenamiento. Pero, por otro lado, también es claro que el plan de carrera no me lo define la empresa, sino lo defino yo como individuo a partir de mi desarrollo, de mi desempeño y del apoyo que me está dando la organización. Entonces, en ese orden de ideas tenemos algo pues yo diría más completo, que hace que tengamos una rotación baja. No significa que no hay rotación, claramente hay. Hay gente que en algún momento decide que tal vez los tiempos son un poco prolongados o que necesitan algo nuevo muy rápidamente y bueno, terminan cambiando de organización. Pero en general, digamos, los registros de rotación que tenemos son bajos. Pedro, y para terminar y darle paso a los demás participantes, pues usted tiene una carrera ya de 24 años y una carrera en donde usted ha recorrido diferentes países, iniciando aquí en Colombia en una compañía de diseño, después pasó a Bayer y después en Lances en México, Argentina, Brasil y nuevamente México. Uh-huh. ¿Cómo ve usted? Claro, usted en este momento no conoce la formación que se está dando en el país en ingeniería química, pero usted tuvo una formación específica en la Universidad Nacional. O sea, ¿cómo Sí. ha visto usted que esa formación le ha aportado y qué faltaría para que fuera aún mejor, si usted la considera que fue buena? Sí, no, claro, sin duda. Y es una cosa bien interesante, digamos, en Bayer y en Lanxess, porque con usted, Pablo, hicimos también trabajo, digamos, de buscar después una serie de colegas que pudieran desarrollar en el área técnica y después en el área comercial también en Bayer, ir
pasando a otros lugares, otros países. La formación es muy buena, desde el punto de vista técnico es muy buena, desde el punto de vista de organización, de cómo se organizan los temas, de cómo se trabajan los temas a partir de cierta metodología. Eso yo creo que no hay ninguna duda y creo que todos los que los que tuvimos la oportunidad de estudiar ingeniería química en la Universidad Nacional, pues tenemos ese orgullo de haberlo desarrollado de esa manera. Independientemente del campo en el que estemos, ¿no? Porque hay gente en campos completamente diferentes, pero esa estructura, digamos, la siguen manteniendo. Una cosa donde, y tal vez ahí me puede corregir porque llevo mucho tiempo sin estar, pero una cosa que yo veo en donde hay una diferenciación importante de de algún tipo de universidades, hablo por ejemplo del TEC de Monterrey aquí en México, es las ferias universitarias. Y yo no sé si la Nacional todavía hace el seguimiento de cuántos de los colegas que se gradúan consiguen trabajo inmediatamente. Pero, por ejemplo, el TEC de Monterrey tiene un rate de un porcentaje de 98%. Es decir, las personas que se gradúan del TEC de Monterrey, el 98% ya tienen trabajo y salen a trabajar. Y la situación de por qué se da eso tiene que ver mucho con toda la preparación previa de las ferias y del acercar la universidad al aparato productivo. Entonces ellos están muy cercanos, desarrollan muchos proyectos, están todo el tiempo haciendo capacitaciones o haciendo trabajos conjuntos de investigación o de desarrollo con la universidad y al final, en el último año, es obligatoria la práctica empresarial, ¿no? Entonces, y para todas las carreras. Entonces, esa práctica empresarial hace que la persona tenga que obligatoriamente estar inmersa, digamos, en una situación, no hablo de planta de producción, sino en una empresa, y al final tenga esa experiencia y pueda también dejar, digamos, esa hoja de vida un poco más completa. Lo que yo sentí, sí, ya nos graduamos hace 25 años, pero lo que yo sentí es que cuando salimos, pues no teníamos ni esa experiencia, ni teníamos esa, por decirlo, ese roce de haber trabajado en alguna compañía o de haber conocido por lo menos cómo una compañía funciona. No sé, nuevamente le digo si esa es la situación actual o no, pero eso es algo que yo veo como muy positivo aquí de las universidades y es esa cercanía entre la universidad y el aparato industrial para que los muchachos ya vayan teniendo esa experiencia y también tengan ese elevado porcentaje de empleabilidad. Bueno, Pedro, muchas gracias. Salomé, creo que tenemos tiempo para 2 preguntas o 3. No sé, Jairo, ¿qué nos dice? Bueno, tenemos 5 preguntas. Voy a comenzar entonces por una que tiene que ver con lo que con lo que terminaron conversando. Jenny Delgado nos dice que cómo maneja Lancex la adquisición de talentos jóvenes, pues dado que ella ha revisado como la página y casi siempre las vacantes publicadas requieren altos niveles de experiencia. Sí, correcto. O sea, el tema, digamos, nosotros tenemos una página global y allí, digamos, se postean las vacantes en la compañía a nivel global. En general, esos posteos de vacantes son para niveles medios altos, digamos, de experiencia. Y en muchos casos sí, son niveles altos de experiencia. En el tema de talentos jóvenes, talentos nuevos, lo que hacemos básicamente es lo que mencionaba yo anteriormente. Trabajamos mucho con la Asociación Nacional de la Industria Química aquí en México y hablo específicamente de los países donde nos encontramos, ¿no? Porque el ANSES está en México, en Argentina y en Brasil y en Estados Unidos.
hablando de Américas, ¿no? En los demás países como Colombia, por ejemplo, no estamos directamente. Nuestros productos son mercadeados a través de empresas distribuidoras. Entonces, en donde estamos específicamente, hacemos siempre una alianza con la Asociación de Industria Química del país y a través de un programa de becarios siempre traemos los talentos nuevos. Muchos de ellos, yo diría en una gran mayoría, aquí en México, por ejemplo, debemos tener de los 140 empleados, estamos hablando de unos 70 ingenieros químicos, y de esos 70 ingenieros químicos, tal vez unos 20 llegaron a través del programa de becarios que tenemos con regularidad. Entonces, esa es la manera, digamos, de incorporar nuevo talento a la organización. Ya cuando se requieren algunos talentos adicionales con alguna experiencia, ya sea en el área comercial o técnica, pues ya se hacen evaluaciones de búsqueda muy específicas porque pues, es el requerimiento del área, ¿no? Pero en general esa es la manera como trabajamos con proyectos de becarios. Ingeniero, otra de las preguntas es, ¿cómo ve a la economía colombiana donde se busca un sustento en commodities como el petróleo con respecto a la experiencia en LANXEX y otros países? Sí, pues yo lamento mucho, no solamente esta decisión, sino la decisión, por ejemplo, de México ahora de meter un dinero enorme en poner a funcionar otra refinería, siendo que tiene 6 refinerías que funcionan al 15%, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, países como por ejemplo Alemania, que es de donde viene esta compañía, pues han estado mucho más enfocados en energías renovables, en energías como por ejemplo la eólica o la solar. Inclusive en Alemania el tema de energía eólica es muy fuerte y eso les ha permitido justamente pensar en la sustentabilidad desde otro punto de vista. Nosotros en la economía colombiana todavía, y yo digo mucho la latinoamericana, tal vez Chile se ha salido un poquito de allí con los grandes parques de energía solar que tiene y los eólicos que está montando, pero en general la mayoría de los países estamos muy enfocados al tema extractivista. Claramente sí se requieren refinerías, pero se requieren refinerías no con el objetivo de producir gasolina, sino con el objetivo de producir otros derivados que se utilicen en la industria de intermedios, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues sí estamos un poquito atrás en la retaguardia en América Latina en esa situación, ¿no? Bueno, Pedro, ese es un tema que daría para conversar mucho porque no solamente hicimos una refinería que costó 5 veces lo que debería costar, sino que la hicimos como para el siglo, bueno, voy a decir 19, pero que para mediados del siglo XX, pero con bajo azufre, eso sí. Sí. Bueno, quiero agradecerle a todos los que estuvieron en el webinar por su asistencia. Tuvimos un promedio de 85 personas durante las 2 horas y la hora y 20, perdón, que hemos estado reunidos. Creo que el tiempo ya es suficiente para este tipo de actividades. Es algo que también nos ha enseñado esta situación particular, que debemos ser eficientes en el uso del tiempo porque también la concentración no dura mucho. Quiero agradecerle pues al Consejo Profesional de Ingeniería Química por todo el soporte técnico que nos da para llevar a cabo este tipo de actividades. Quiero agradecerle a Salomé por el trabajo que hizo para la coordinación y muy especialmente Pedro por habernos entregado pues no solamente el tiempo que requiere la preparación y el tiempo que requiere la presentación, sino la información que es muy valiosa, muy interesante y que tanto para las personas que tienen experiencia como los que están iniciando, pues les da un camino por el cual pueden orientar su desempeño profesional. Entonces, muchísimas gracias a todos Gracias, Pablo. y pues terminamos acá
Muchas gracias y los esperamos en los próximos webinars y en este esfuerzo que estamos haciendo para, a pesar de las circunstancias, hacer actividades relacionadas con el Congreso Colombiano de Ingeniería Química. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego.